Buenas tardes amigos, una vez más Iván Darío Benítez de Doxa Sistemas SAS. En esta ocasión un video tutorial corto de cómo se configura el concepto de nómina SENA en el proceso de liquidación de nómina. Vamos a revisar un poquito el marco conceptual. La ley 1607-2012 en el artículo 25 establece lo siguiente: estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje, SENA, y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente a los trabajadores que vengan individualmente considerados hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto quiere decir que si el trabajador devenga más de 10 salarios mínimos legales vigentes, a ese trabajador sí habría que hacerle el aporte respectivo de SENA, sí se debería calcular el aporte respectivo de SENA. Eso lo podemos ver en este cuadro. En este momento el salario mínimo está en 644.350 pesos, lo que equivale a 10 veces serían 6.443.500 pesos. El 2%, que es el porcentaje actual que le toca asumir a la empresa, serían 128.870 pesos. Es decir, que cuando un salario devengue más de 6.443.500 pesos, tendríamos que calcularle un porcentaje del 2% cargado a la empresa, que equivaldría a 128.870 pesos. Es importante acá notar que lo mínimo a descontar a la empresa, o lo que tiene que asumir, el valor mínimo que tiene que asumir la empresa, va a empezar en 128.870 pesos. ¿Cómo parametrizamos ese concepto? Pues acá tenemos el concepto SENA. Decimos que es base fórmula. En las fórmulas ingresamos todo aquello que quiero que sume o que reste y que se va a tener en cuenta como los ingresos del empleado, como son horas extras, dominical, horas nocturnas, recargos, retroactivos, etcétera. Acá estarían todos los conceptos de nómina que tengo que tener en cuenta para calcular si suman más de 10 salarios mínimos. Yo le digo que es fórmula, y acá le digo que evaluar el resultado empresa. Resultado empresa quiere decir que él va a coger la fórmula que está acá, va a sumar o restar los conceptos que están acá en fórmula, lo va a multiplicar por el factor de empresa, que en este caso sería el 2%, y va a evaluar que la condición sea mayor o igual. ¿Mayor o igual a qué? Al parámetro que definimos acá en detalle. Él evalúa la fórmula, le aplica el porcentaje de empresa, y ese resultado lo va a comparar contra el parámetro valor mínimo SENA. Este valor mínimo SENA tendríamos que definirlo como 128.870 pesos, y si este valor de evaluar la fórmula por el factor empresa da mayor a el valor del parámetro, él debería calcular el 2% al empleado como el parafiscal SENA. Vamos a hacer la prueba. Revisemos antes los parámetros. Entonces acá tenemos el parámetro valor mínimo aporte SENA, es el valor sobre el cual empiezo, o el mínimo valor de aporte que va a calcular el SENA, que serían los 128.870 pesos, que ya vimos que corresponde al 2% del salario mínimo legal vigente multiplicado por 10. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que este parámetro, o este concepto, perdón, se tiene que calcular al final del mes, porque yo no sé si en la primera quincena tengo que calcular que el valor de la primera quincena más la segunda quincena supere 10 veces el salario mínimo legal vigente. Por lo tanto, en la primera quincena, cuando las nóminas son quincenales, no los calculo. Para hacer eso, en periodos, acá está la primera quincena, acá está la segunda quincena. En la primera quincena omito esos conceptos. Quiere decir que el sistema
no va a calcular cuando esté liquidando la primera quincena ni SENA, ni CBF, ni ninguno de los conceptos que esté acá. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que para el concepto SENA el periodo de liquidación es mensual, porque tengo que tener en cuenta la quincena anterior y la quincena que estoy liquidando actualmente. Entonces para eso le digo que es mensual y le digo que incluir periodo actual. Si la periodicidad de la nómina es mensual, pues no necesitaría hacer esta parte, porque en ese solo periodo de 30 días ya estaría teniendo en cuenta el valor total de la nómina. Si liquidamos acá una nómina, esta que va del 16 al 30, como pueden ver acá, si buscamos a alguien que gane menos de estos valores, no calculó SENA, pero alguien que tenga un básico alto, como este empleado que tiene un básico de 8 millones de pesos, vemos que él acá calculó SENA, le calculó 160.000, que corresponde a el 2% de su salario básico. Lo calcula como valor aporte empresa porque está a cargo de la empresa. Para los que hayan ganado menos, ese concepto no debe estar calculado en esta parte. Bueno amigos, eso es todo. Espero que les sirva la información. Muchas gracias y hasta la próxima.